no para sí, sino para dar consejo. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames celebraba misa en esta iglesia de la Divina Providencia en San Salvador. Y justo en el momento de la consagración, una bala le destrozó el corazón. Romero llevaba 3 años considerado como el enemigo número 1 del gobierno militar salvadoreño, desde que fue nombrado arzobispo de San Salvador. Un tiempo en el que se distinguió por abogar por los derechos de los pobres en sus homilías, mensajes que el gobierno militar de la época consideraba mensajes subversivos y comunistas. Y nosotros, la Iglesia, repetimos una vez más que la violencia no resuelve nada, que la violencia no es cristiana ni humana, que la violencia, sobre todo cuando pisotea el 5.º mandamiento, no matarás, que en vez de traer bienes, trae angustias, lágrimas, zozobras. No era secreto que la vida de Romero estaba en peligro, ya que las amenazas que recibía no eran siempre anónimas. Eran tiempos bélicos, no solamente en este país, sino en toda la región latinoamericana, causados por el temor de la oligarquía de que avanzaran ideologías contrarias a sus intereses. Durante el programa me acompañará Merlin del Cid para ofrecer el contexto de la vida política y social que se vivía en aquel entonces. En un país bajo control militar que para muchos oprimía al pobre y protegía al rico. El asesinato de Monseñor Romero fue para muchos un evento anticipado, incluyendo él mismo, por la posición que había tomado condenando las acciones del gobierno contra los ciudadanos. Una posición que fue parte de su evolución como sacerdote, iniciando en su niñez en una pequeña ciudad a unos 100 kilómetros de la capital. En medio de las montañas del oriente salvadoreño se encuentra Ciudad Barrios, un lugar pequeño, con poco menos de un siglo de historia. Sí, el pueblo era chico. Dice mi papá que cuando él se creció era monte. Aquí no se llamaba Ciudad Barrios, sino Cacahuatique. En esa ciudad, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen, nació Óscar Arnulfo Romero Galdames. Irma Consuelo Amaya Galdames es prima segunda de Óscar Romero. Junto con su hermana Elida, vive en la finca familiar. Entonces aquí era donde venía a jugar con su mamá, con todos los primos. Este era el lugar de reunión. Era la reunión, sí. Venía él. Cuenta que era ahí donde el joven Romero y sus hermanos se divertían. Amaya explica que su padre les contaba que Romero, de niño, era ayudante de su papá. Él andaba repartiendo telegramas. Andaba con sus telegramas, porque don Santos, el papá, era telegramista. Y aunque en aquel entonces un oficio era más valorado que la educación avanzada, el padre de Óscar reconoció las inclinaciones intelectuales de su hijo. Mi papá le puso una profesora para que lo preparara para el 6º grado. Santos Gaspar Romero es uno de los 2 hermanos de Monseñor Romero que aún viven. Dice no recordar la niñez de su hermano, 12 años mayor, pero sí que fue el entonces alcalde de Barrios quien comunicó al obispo de la región las inquietudes religiosas de su hermano. Y le dijo, mire, monseñor, aquí hay un niño que tiene vocación. Pero la vocación no era suficiente para que Romero pudiera entrar al seminario, que tenía un costo muy alto para su familia. Además, su padre hubiera preferido que continuara su instrucción como carpintero. Entonces el obispo ofreció a mis padres darle media beca. Y con esa media beca, pues, él estudió allí en San Miguel. Mis padres estaban muy contentos, ¿verdad?, porque era vocación nacida de él. Esa vocación le valió continuar sus estudios en el Seminario Mayor de San Salvador, donde demostró nuevamente su dedicación a la fe católica y finalmente pudo viajar a Roma, a continuar con su educación. Fue entonces cuando su madre sintió la fe que iluminaba a su hijo. Y me dice, por haber nacido el día de la Virgen de la Asunción, yo creo, me dice, que Dios nos va a dar una sorpresa con este muchacho.
Entonces en Roma aprende la salvación del alma. El sacerdote Jesús Delgado es biógrafo del arzobispo Romero y exvicario de la arquidiócesis de San Salvador, título que perdió meses después de esta entrevista, tras admitir que abusó sexualmente de una menor de edad hace más de 10 años. El Vaticano aún no ha decidido cuál será la sanción. La justicia salvadoreña no puede procesarlo porque los cargos prescribieron. Respecto a Monseñor Romero, Delgado le da crédito a los padres por inculcarle amor a los campesinos. Ellos no eran supremamente ricos, era una parcela de tierra muy pequeña, pero eran bondadosos y buenos con los campesinos, los trataban como seres humanos. Agrega que en la Universidad Gregoriana en Roma, Romero conecta la palabra de Dios con sus acciones hacia el pueblo. Para salvar el alma hay que hacer justicia, hay que ser caritativo, bueno, misericordioso, etc. Inicialmente se graduó de licenciado en teología en 1942, pero no pudo regresar a casa debido a las restricciones de viajes impuestas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Su hermano Gaspar dice que eso significó una nueva oportunidad de aprendizaje. Pidió permiso al Vaticano para estudiar los documentos del Vaticano. Y como era un hombre muy inteligente, el Papa le dio permiso. Para su familia, los 6 años que pasó en Roma el padre Romero no fueron fáciles, especialmente por la falta de comunicación entre el Vaticano y la iglesia de San Miguel, que era la más cercana a los Romero. Además, para conseguir información, había que recorrer un largo camino. Nos tardábamos, salíamos a las 9 de la noche y llegábamos a las 6 de la mañana. Caminando. Caminando a pie. ¿Se iban de noche para llegar a misa en la mañana? Sí, para evitar el sol, y llegábamos temprano a hacer mandados, aprovechábamos para hacer mandados, y a las 8 o 9 yo llegaba donde el obispo de San Miguel y a preguntarle si sabían algo de los sacerdotes, de los monseñores. Me dijeron que no sabían nada. En 1943, antes de doctorarse, lo llaman para que regrese a San Salvador. En medio de la guerra, el camino del retorno lo lleva a España y a Cuba, donde es detenido junto con otro sacerdote con quien viajaba, por provenir de la Italia fascista, controlada por Mussolini. Eso empeoró el mensaje del obispo de San Miguel a la familia Romero. Me dijo, no sabemos nada, no sabemos si viven o ya no viven. Los sacerdotes fueron liberados 7 meses después. Su llegada a El Salvador fue motivo de misterio. Ahí estaba toda la gente del pueblo en la orilla esperándolo. Cuando el carro iba llegando, empezaron a disparar cohetes de alegría y las campanas de la iglesia, anunciando que venía el padrecito Romero. Óscar Romero fue designado sacerdote de la iglesia en Anamorós, un pequeño poblado en la parte oriental del país. Pero al poco tiempo fue trasladado a la diócesis de San Miguel, donde pasaría los próximos 20 años, ganándose el favor de los residentes de la región, aunque su estilo de predicar no siempre era bien visto por la cúpula católica salvadoreña. Aquellos 20 años marcaron también la transformación política y social del país, que poco a poco seguía los vientos de cambio que soplaban por el continente a mediados del siglo XX, a menudo influenciados por dos ideologías claramente definidas y representadas globalmente por las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, que se luchaba fuera de los campos de batalla tradicionales. Pero en América Latina esa lucha sí fue violenta y el pueblo sufrió grandes pérdidas. Más adelante en el programa. Decía, yo tengo un pecado que tengo que frenarlo, decía. Monseñor Óscar Romero fue párroco de la diócesis de San Miguel, en el occidente de El Salvador, por 2 décadas, donde se distinguió por su oración y mensaje a los feligreses, y se ganó la fama de amigo del pueblo, especialmente del más necesitado. Él tenía una cercanía enorme con el campesino. Monseñor Jesús Delgado, biógrafo de Romero, explica que el joven sacerdote siempre se preocupó por el bienestar espiritual y físico de sus feligreses, inculcando a los adinerados la virtud de compartir sus fortunas. A las familias ricas, él tenía mucha amistad con ellos, muy buena amistad, pero él hacía como el Robin Hood de San Miguel.
le quitaba a los ricos, ¿verdad? Amigablemente, ¿verdad? Decía, esto es para usted, monseñor, muy bien, denme más todavía, decía él, ¿verdad? Pero esto se lo llevaba él el viernes a los pobres, de modo que él trasladaba la riqueza que los ricos le daban a él, a los pobres que no tenían nada. Él no tenía 5 centavos porque todo lo regalaba. Gaspar Romero dice que la generosidad de su hermano era tal que una vez regaló $10,000, parte de un premio que había recibido, al hospital de la iglesia donde él residía. Pero asegura que fueron los detalles pequeños los que recuerda con más cariño. Yo llegué a visitarlo un día y me dice, mira cómo ando mis zapatos, cómo ando mi calzado. Y le digo, te lo veo bien. ¿Verdad que están buenos? Sí, están bien. Pues lleva estos zapatos que me los acaban de regalar, llévaselos al jardinero. Porque él me dice, no tiene zapatos y no tiene cómo comprarlos. A vos te los hubiera regalado, pero vos tenés zapatos y tenés cómo comprarlos. Y eran unos zapatos de lujo. El legado del padre Romero se extiende a un número de programas sociales, como la creación de un grupo de alcohólicos anónimos, además de recabar fondos para construir la catedral de esa ciudad. Su reputación y servicio a la iglesia le ayudaron a avanzar en las católicas salvadoreñas, en las que se comenzaba a ver opiniones encontradas sobre el papel del clero en cuestiones sociales y políticas. Lo que sabía de oída de él, que era un sacerdote muy ejemplar, tradicional en su modo de pensar, en su modo de ser. Imagínense San Miguel muy caliente, horriblemente caliente. Él andaba siempre de hábito talar, sotana, encima de la sotana el sobre todo. Él andaba como si estuviera en Roma. Esto contrastaba con un gran número de sacerdotes en San Salvador, donde ya se debatían los méritos del Concilio Vaticano II, que hacía un llamado a que la Iglesia se adaptara a tiempos modernos. En América Latina, el concilio fue adaptado en el llamado Documento de Medellín, que algunos interpretaron como la promoción del activismo clerical. Porque Medellín aparece en un momento en que empieza la guerra geopolítica, Estados Unidos y la Unión Soviética, que quieren ampararse de esta Centroamérica y de América Latina. En El Salvador de los años 60 eran comunes los enfrentamientos entre los militares que trataban de sofocar brutalmente a grupos guerrilleros que secuestraban a miembros del gobierno y en ocasiones asesinaban a soldados y policías. Y en ese momento, evidentemente, Monseñor Romero, cuando veía las prácticas que se hacían aquí, pastorales, iluminados de Medellín, que iban más quizás del texto o una interpretación más de agarre revolucionario, digamos, entre comillas, ¿verdad? Eso no le gustaba a él. Él quería ser más conservador, sí, más tranquilo. Sí, él quería era pregonero de la doctrina social de la Iglesia, pero con una fe de devoción a Dios y de amor al pueblo, no a ideologías ni a experiencias nuevas. Esa rigidez popular con el pueblo le costó fricciones con el clérigo de San Miguel, especialmente con los sacerdotes más jóvenes. Es en ese marco que a Romero se le da el título de Monseñor y es llamado a la capital a servir como secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Durante sus 2 años en el Consejo, nunca participó en reuniones donde su presencia no era requerida. No era un hombre de polémicas, él era más amigable, él quería conservar la amistad con todos, pero para no entrar en polémica con nadie, él se mantenía aparte. Nunca iba a las reuniones del clero, porque decía él, son reuniones medellinistas, entre comillas, ¿verdad? Según se recuerda, Romero no rechazaba totalmente el documento de Medellín, el cual era avalado por el Vaticano. Monseñor Romero todavía veía la doctrina como desencarnada, en una dimensión meramente vertical, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Todavía no veía la dimensión, digamos, cómo se conjuga con la dimensión horizontal, que es hacia todos los hombres, hacia sus problemáticas humanas, sociales, económicas y políticas. Cuando Romero regresa como obispo al occidente del país, encargado de la diócesis de Santiago de María, intenta practicar la filosofía del documento de Medellín, pero siempre cuidadoso de que no se le acusara de promover alguna ideología política. De modo que todos aprendamos no solo a alabar a Dios con el incensario y las oraciones, que eso hay que mantenerlo, pero vivimos también con nuestros hermanos en la tierra.
Porque él no era ajeno al dolor de su pueblo. Porque él tenía amigos de los dos lados. Gaspar Romero cuenta que era común que personalidades poderosas de la oligarquía se acercaran a su hermano a pedir ayuda. Y le decían: monseñor, quiero que me ayude, fíjese que se llevaron a mi hijo hace tantos días y no sabemos de él. Igualmente que miembros de la comunidad vinculada con la guerrilla pedían asistencia. Llegaban unas personas, unos ancianos, unos pobres gentes, descalzos, y le decían: monseñor, quiero que me ayude. Anoche llegó la Guardia Nacional a sacar a mi esposo y a mis hijos, se los llevaron, no sé si los mataron o qué los hicieron, yo quiero que por favor me ayude. En ambos casos, los resultados eran similares. Y a veces que con alegría pues los devolvían porque él los pedía. Había veces que ya llegaba tarde y ya no estaban desaparecidos. ¿Cómo se sentía él sabiendo que estaba abogando directamente por la vida de personas? Era valiente, ¿verdad? Porque desde que eso sucedía, él lo declaraba en las homilías. Pero esa valentía era limitada. Cuando un grupo de campesinos fue asesinado en el pueblo de Tres Calles por soldados del ejército, quienes dijeron haber confundido las Biblias que llevaban los campesinos bajo sus brazos por armas, de San Miguel le pidió a Romero que denunciara públicamente la masacre, pero él prefirió hablar en privado con el gobierno. Esto solidificó la opinión de laicos, clérigos y gobierno por igual, que calificaban de conservador al obispo, cualidades que en 1977 pesaron en la decisión del nuncio apostólico en El Salvador, el representante directo del Vaticano, de seleccionar a Romero como arzobispo de la capital. ¿Cómo recibió el país ese anuncio? Como un balde de agua fría, ¿no? En 1977, Óscar Romero tenía ya más de 30 años como sacerdote. Se había ganado el cariño y el respeto de sus feligreses. Pero también era considerado conservador por sus colegas, especialmente en la capital, donde el clérigo seguía una línea más activista ante la violencia entre el gobierno y la guerrilla. Es por eso que cuando el nuncio papal lo selecciona como arzobispo, el puesto más elevado de la Iglesia Católica en el país, la reacción no fue cálida. Y el nombramiento de Monseñor Romero fue algo que nos agarró como un viento de Pentecostés, si usted quiere, ¿verdad? Porque viene de la Iglesia. En el grupo sacerdotal no había un recibimiento alegre. Monseñor Ricardo Urioste era miembro de la cúpula católica de la época. De parte de otras personas había mucha alegría, mucho gozo, porque lo consideraban un hombre menos crítico que el arzobispo Chávez, que había sido el anterior. El predilecto del clérigo era Monseñor Arturo Rivera y Damas, quien era considerado la mano derecha del arzobispo saliente Luis Chávez y González. Pero la alta oligarquía calificaba a Monseñor Rivera Damas de comunista. A mí me confió Monseñor Arturo Rivera que en Roma le habían dicho que tenían que escoger a un obispo menos crítico que él del gobierno. Aunque esa no era la única razón. Pues fue nombrado porque los demás obispos no querían tampoco ser arzobispos. Pero nadie quería porque veían las cosas bien difíciles. Independientemente del motivo, los sacerdotes expresaron su descontento el mismo día de la toma de posesión de Romero. A tal grado que yo no me sentí honesto de ir a su toma de posesión porque no conciliaba con su pensamiento. Y quienes sí asistieron no acogieron gratamente al nuevo arzobispo. Habló el arzobispo que se iba, todos de pie le aplaudieron, lloraron, le aplaudieron durante 5 minutos, etc. Dijo el nuncio: ya basta, no lloren, ya no aplaudan más, siéntense. Hoy vamos a escuchar al nuevo arzobispo. Habló Monseñor Romero, muy lindo, pero un silencio de sepulcro. Nadie aplaudió. Pero nada, no se oía nada en esta iglesia, parecía un cementerio a las 12 de la noche. De repente un sacerdote dice: bueno, ¿y por qué no vamos mejor a tomar una tacita de café caliente? Todos le aplaudieron y sin más salieron de la iglesia a tomarse el cafecito caliente. Y los sacerdotes no eran los únicos decepcionados.
Hay que reconocer que estábamos un poco desconcertados con el nombramiento de él como obispo. Marisa Dawson es integrante activa de la diócesis de San Salvador y expresa el descontento de aquellos feligreses con la selección del que sería el líder católico del país. Que si bien es cierto, en Santiago de María tuvo mucho acercamiento con los campesinos, era un hombre con mucha sensibilidad, pero no se le veía que era como el talante de obispo que estábamos necesitando en este. ¿Por qué se necesitaba ese talante de obispo? Por la situación y el contexto que se vivía políticamente en el país, que era muy fuerte. Con la opinión pública en su contra, el nuevo arzobispo intenta conciliar con sus sacerdotes el mismo día que le dieron la espalda. Entonces él me toma por el cuello y me jala para atrás y me dice, Padre Chus, me dice, ayúdeme. La frase de él, ayúdeme. El clero no me quiere. Entonces le dije yo, claro, monseñor, usted es el jefe. El Papa lo ha nombrado. Delgado dice que esa ayuda no fue necesaria, porque en menos de un mes el verdadero Óscar Romero salió a relucir. Fue el 12 de marzo, 20 días después de su toma de posesión, cuando asesinan a Monseñor Rutilio Grande y a 2 campesinos que viajaban con él, luego de que el sacerdote oficiara una misa. Grande era amigo y asesor de Romero. Y era un sacerdote de lo mejor que había en el país en ese momento, ¿verdad? Y eso fue un impacto tremendo en todo el clero. Y la actitud que Monseñor tuvo, que fue favorable a defender al padre Rutilio Grande, ¿verdad? Y no a defender a los que lo mataron, porque todos esperaban que hiciera eso, ¿verdad? Si Monseñor Romero tenía la palabra, ayúdenme, Grande tenía la palabra, decídete. Decídete a ponerte con el pueblo, a caminar con el pueblo, le quería decir, ¿verdad? Y se lo repetía muchas veces a Romero. Óscar, decídete, decídete. Y Monseñor Romero solo se reía, amigablemente, ¿verdad? Oremos al Señor, le decía, ¿verdad? Decídete. Entonces cuando él ve muerto y asesinado al padre Rutilio, dice, yo creo que es la hora del relevo. Días después, a pedido de los sacerdotes, aprobó que el domingo siguiente se celebrara una sola misa en todo el país. Como mensaje, esto va a suceder si seguimos matando a sacerdotes. Solo habrá una misa probablemente en todo El Salvador. Con esa decisión, que era una decisión que el clero le propuso, se ganó al clero. Pero se puso en contra a los obispos. Mientras unos ven en el asesinato de Monseñor Grande un momento de transformación del religioso, otros comparan el cambio con eventos bíblicos. Lo que nos narra el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, le pone las manos en los ojos y le pregunta que si ve, y el ciego dice, veo a los hombres como árboles que caminan. Y Jesús le vuelve a tocar los ojos y después de eso ya ve perfectamente. Algo de eso ocurre con Monseñor Romero. Él fue siempre muy sensible a los pobres, quizás en un sentido humanístico y asistencial, pero poco a poco Dios le va tocando los ojos y lo hace preguntarse ¿y por qué viven en esas circunstancias? ¿Y a qué se debe? ¿Y por qué son tan miserables? ¿Y cómo ayudarles? Lo que queda claro es que en ese momento nace el personaje que transformaría la historia de El Salvador. Pero yo me digo, cuando la iglesia se mueve por motivaciones humanas, el Espíritu Santo hace otra cosa. O sea que eligen a Monseñor Romero por ser menos crítico del gobierno y el Espíritu Santo se vuelca en Monseñor Romero y hace que diga la verdad que dijo siempre en todo momento. Momento en el que El Salvador estaba a punto de explotar en guerra civil. Merlin del Cid tiene los detalles. Las organizaciones populares no queremos la violencia. El fin de la década de los 70 y el inicio de los años 80 fue una época convulsa para El Salvador. A través del ejército salvadoreño. Por un lado, la clase trabajadora se organizaba y denunciaba con más fuerza las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. Por el otro, los gobiernos militares perdían fuerza. Una situación pre-revolucionaria, en donde hay un desarrollo acelerado de la lucha de masas. Con reformas y con represión.
El Salvador vivió durante casi 50 años bajo gobiernos militares, cuyos triunfos eran obtenidos en procesos electorales fraudulentos o a través de los 6 golpes de Estado que registra la historia. El último ocurrió el 15 de octubre de 1979, cuando un grupo de jóvenes militares derrocó al entonces presidente Carlos Humberto Romero, bajo el argumento de que no tenía capacidad para controlar la creciente violencia política. Sabíamos que el principal enemigo con que la subversión estaba luchando éramos nosotros, y si nosotros perdíamos, El Salvador caía y nosotros desaparecíamos como institución, como pasó en Cuba y Nicaragua. Y no calladas con una bala asesina. El golpe de Estado dio paso a la conformación de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por 2 militares y 3 civiles, cuya misión era implementar cambios para bajar la tensión política y social. Sin embargo, las cosas empeoraron y en enero de 1980, tras varias renuncias de miembros del gabinete, se anuncia la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno. Pero el país era un caos. La gente se manifestaba, el gobierno reprimía, mataba a la gente en los entierros, se desbordaba en las calles, desobedecía al gobierno, no había autoridad alguna en el país. Las marchas, la toma de edificios y las ejecuciones de activistas sociales eran cada vez más frecuentes, y en ese contexto, la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero se abría paso denunciando el clima de violencia que para muchos se había desbordado, aumentando las posibilidades de un estallido social. Y él me dijo claramente que él estaba en contra de la violencia de la derecha, pero también en contra de la violencia de la izquierda. No importa, amigos, si ustedes son jóvenes, idealistas y creen que lo que están haciendo pueden llevar al país a una mejor situación, pero... Monseñor Romero ya era querido por un sector y mal visto por otro, debido a las críticas homilías que lanzaba desde el púlpito. Monseñor hizo esfuerzos enormes con ambas partes para tratar de evitar la guerra, para tratar de disminuir la violencia fratricida de aquel momento. Con la esperanza de que volviera el orden, el entonces arzobispo de San Salvador apoyó a la Junta Revolucionaria de Gobierno, que implementó un toque de queda por 30 días y pidió a los extremistas que depusieran las armas. Y eso es lo que lo convirtió de la esperanza de la derecha y de los Estados Unidos de América a una persona sospechosa, una persona que se volvía un obstáculo a una política que quería hacer reformas en guerra. Que no abandonaré a mi pueblo. Romero, líder de la Iglesia Católica salvadoreña, fue un actor clave y participó de varias reuniones con los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y de otros sectores que buscaban su intervención para bajar presión al conflicto social. 9 días antes de morir, el arzobispo envió una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la que le pide que no apoye militarmente al gobierno salvadoreño. Más adelante en el programa. Solo en esos 3 años que él estuvo, le mataron a 6 sacerdotes. Que no se queden tantos crímenes y atropellos impunes, y que aunque sean vestidos de militar, tienen obligación de rendir cuenta ante la justicia. Al aumentar la violencia también se eleva la voz de Monseñor Romero. Y la catedral por eso estaba llena de gente toda la vida, repleta, y todo el mundo oía su homilía en sus radios, en sus casas, o sea que era alguien que penetraba en los corazones y que hablaba la verdad y por eso era escuchado. Una verdad crítica no solo con la violencia del gobierno hacia el pueblo, sino también de la violencia contra la policía por parte de los guerrilleros. Pero su atención principal era el tormento que sufría su iglesia. Solo en esos 3 años que él estuvo, le mataron a 6 sacerdotes, a cientos de catequistas, a muchos colaboradores laicos. Marisa Dawison es miembro de la diócesis de San Salvador desde que Monseñor Romero tomó posesión como arzobispo. Inicialmente estaba entre quienes consideraban a Romero una mala opción para la iglesia, pero dice que rápidamente reconoció su error. Monseñor Romero fue capaz de unificar a esa iglesia. También se encontró en una situación incómoda.
Su familia era parte de la clase privilegiada que apoyaba al gobierno. La visión de ellos era enfocada hacia soluciones radicales. Acabemos con la guerrilla, acabemos con los subversivos, ¿verdad? Explica que ella desde joven se vio involucrada en proyectos sociales de la iglesia. Entonces eso me había dado una visión distinta. ¿Causaba fricciones con su familia? Causaba, sí causaba. Porque su hermano Roberto era parte de la cúpula del ejército. Era un mayor del ejército y estaba de alta en la Guardia Nacional, que era uno de los cuerpos más represivos que teníamos en el país. Cuando Romero asciende al arzobispado, Roberto D'Aubuisson deja el ejército, pero no la causa de seguridad nacional. Señalando a Monseñor Romero, llamándole mentiroso, llamando también a los demás sacerdotes, sobre todo a los jesuitas, comunistas disfrazados de curas. Y por el hecho de ser anticomunista, buen salvadoreño, que amo a mi patria. D'Aubuisson no era el único que consideraba de traidor al arzobispo. Ya desde 1977, desde que decidió con el clero la misa única, lo amenazaron a muerte. Los últimos 6 meses ya empezó unas llamadas telefónicas, escritos anunciándole que lo iban a matar. Para relajarse de sus obligaciones y de las amenazas latentes, el arzobispo buscaba refugio en los pueblos y áreas menos habitadas del país. Íbamos a andar a pie por todos los cafetales y eso le gustaba mucho, andar él. Decía, yo tengo un pecado que tengo que frenarlo, decía, tengo que ser muy cuidadoso. Y era el pecado de comer. Él le gustaba comer cosas típicas. ¿Tenía un sentido del humor? ¿Les gustaba hacer bromas? Le gustaba hacer bromas y le gustaban las películas de Cantinflas. Era un hombre muy amante de los chistes, pero chistes sencillos, ¿verdad? Yo le conté uno que ese sí no le gustó. ¿Cómo me cuenta ese chiste? Me dice. Y entablaba conversaciones con quienes quizá no eran considerados expertos por otros. Entonces decía, los borrachitos tienen sabiduría, dice. Y le gustaba hablar con ellos, ¿verdad? También demostró una pasión por la fotografía, evidente en una colección de más de 400 instantáneas que dejó como legado, en las que se ve no solo la interacción del sacerdote y el hombre con el pueblo, sino también su habilidad para capturar artísticamente sus alrededores. Pero quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Y el que esté en conflicto con el pueblo, sí estará en conflicto conmigo. Pero mi amor es el pueblo. Cuanto más crecía el amor de Romero por su pueblo, expresado por igual por los feligreses, sus palabras y acciones continuaban alienando a la oligarquía. ¿En algún momento usted le dijo que dejara de hablar como lo estaba haciendo? Yo le dije que me preocupaba, me dijo su actitud. Entonces ya las últimas veces me dijo, mira, no te preocupes, que yo sé que me van a matar. El nuncio apostólico de Costa Rica vino, me dijo, a verme porque lo mandaba el Papa, a decirme que tenían conocimiento verídico de que a mí me querían matar y que le venía a ofrecer de parte del Papa un traslado donde él quisiera o unas vacaciones, unos 6 meses allá en Italia, se las daba el Papa para evitar pues que lo fueran a hacer daño. ¿Usted cree que lo trataban de silenciar el Vaticano o era una preocupación? Era una preocupación que tenían y entonces él le dijo al Papa que le agradezco mucho, pero que yo me quedo defendiendo a mi pueblo hasta las últimas consecuencias. En marzo de 1980, Monseñor Romero recibe una carta enviada por más de 100 soldados. Sucede que los coroneles y capitanes del ejército ordenaban a los soldados que mataran a todo guerrillero, pero habían guerrilleros que eran hermanos de ellos, campesinos también, ¿verdad?
Entonces le escribieron a Monseñor Romero: interceda por favor ante nuestros jefes, que no nos obliguen a matar a nuestros propios hermanos. Romero presenta la petición de los soldados a los líderes del ejército, quienes piden la carta argumentando que así podían responder a ella. Sabiendo que ese acto revelaría la identidad de quienes enviaron la misiva, el arzobispo responde desde el púlpito el domingo 23 de marzo. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Y eso creo yo que fue lo que propició que hiciera su muerte. El día siguiente, lunes 24 de marzo, Monseñor Romero da misa en la iglesia de la Divina Providencia, parte del Hospital para el Cáncer y donde él tiene su residencia. La misa era en memoria de una mujer recién fallecida, por lo que fue anunciada en los periódicos. La homilía esa tarde fue sencilla, centrada en el valor de la vida y del alma de los difuntos. Luego de terminar el sermón, Romero continúa con la rutina ceremonial, llegando al momento de la consagración. Es entonces, mientras tiene sus manos elevadas al cielo, cuando un sicario abre fuego, disparando una sola bala que le impacta en el pecho. Y me avisaron inmediatamente que fuera a verlo, que lo habían herido. Me enteró por un alumno. Me habló la secretaria y me dijo lo que había pasado. Y me gritó: encienda la radio, han matado a Monseñor. Paró el carro mi hermano y dijo: escuchemos la noticia. La gente salió a las calles. Las vecinas se gritaban con otros vecinos. El asesinato de Monseñor Romero causó conmoción más allá de El Salvador. En un cable recién desclasificado de fuentes de inteligencia al Pentágono se reporta el homicidio, así como la respuesta inmediata de al menos una docena de bombas detonadas por grupos izquierdistas en varios puntos de la capital salvadoreña. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El día del funeral de Romero, fuerzas del ejército arremetieron contra los feligreses que se despedían de su adorado pastor. Para muchos, ese es el momento en que se inicia de verdad la guerra civil que divide al país por 12 años. Una guerra en la que la Iglesia continúa siendo el blanco del gobierno. Merlin del Cid nos cuenta. El 11 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanza la ofensiva denominada Hasta el Tope, en la que ataca instalaciones militares y se apodera de varias zonas en la capital. En ese marco, el 16 de noviembre, al interior de la Universidad Centroamericana, 6 sacerdotes jesuitas españoles y 2 de sus colaboradoras fueron asesinados por un grupo élite del ejército. Esa militancia en favor de los derechos humanos provocó también odio hacia ellos en algunos sectores, pero al mismo tiempo una gran solidaridad de mucha gente que veía en ellos de nuevo una luz de esperanza para el fin de la guerra. En el caso de los jesuitas, los autores materiales fueron enviados a prisión, luego liberados y favorecidos por la ley de amnistía, mientras ahora crece la presión dentro y fuera del país para que los responsables enfrenten de nuevo la justicia. Es una obligación incumplida de derechos humanos por parte del Estado de El Salvador. Es probable que existan todavía miembros del Escuadrón de la Muerte que le asesinaron con vida. Escuché los gritos de una señora que se puso un poco histérica y que decía: Dawison, este fue Dawison, se salió con su gusto Dawison. Bien dijo algunas frases proféticas: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. El pueblo lo ha bautizado San Romero de América.
Mientras el país resolvía violentamente las diferencias políticas y sociales, se dejó al lado la investigación del asesinato de Monseñor Romero, aunque para el pueblo era obvio quiénes eran los responsables del ataque. No se podía sospechar de ninguna más, de ninguna otra fuerza. Sabíamos que esto venía del gobierno y que venía precisamente, decir gobierno en este país era decir militares, ¿verdad? Para Marisa Daubuisson, implicar al ejército era reconocer la posibilidad de que su hermano Roberto participara en la conspiración contra el sacerdote. Roberto Daubuisson había sido comandante del ejército, considerado como el fundador de los Escuadrones de la Muerte, grupos paramilitares clandestinos en contra de la guerrilla. ¿Temía usted alguna relación entre su hermano y el hecho? Sí. Sí, porque la misma gente en ese momento escuché los gritos de una señora que se puso un poco histérica y que decía: Daubuisson, este fue Daubuisson, se salió con su gusto Daubuisson. ¿Lo confrontó, habló con su hermano, con sus familiares? En el momento no, por supuesto, ¿verdad? Convirtiéndose en tema tabú en su familia. Cerraban filas alrededor suyo, diciendo, sí, esto es un rumor, que no. Pero, sin embargo, diciendo cosas como: un monumento le van a levantar al que mató a ese tal por cual, ¿verdad? Roberto Daubuisson negaba las acusaciones. Incluso en esta entrevista con CNN en 1984, cuando se postuló como precandidato de la derecha a la presidencia del país. ¿Tenía usted algo que hacer con el asesinato del arzobispo Monseñor Romero? No. Al término de la guerra, se estableció la llamada Comisión de Paz, encargada de investigar las miles de denuncias de abusos por parte del gobierno, los Escuadrones de la Muerte y la guerrilla. El asesinato del arzobispo fue uno de esos casos. La comisión concluye en 1993 que Roberto Daubuisson fue quien orquestó el ataque. ¿Se sorprende usted? Le confieso que no. La gente estaba convencida que esto venía de los Escuadrones de la Muerte. Ahora, ¿usted cree que es cierto o cree que la comisión encontró el nombre que ya estaba expuesto y asignó la culpa? He tenido que aceptar que sí era cierto, por su radicalidad en contra de el rol de Monseñor Romero y de la Iglesia. Daubuisson murió víctima de cáncer un año antes de la publicación del reporte de la comisión, sin enfrentar cargo alguno. Las acusaciones de la Comisión de Paz no tenían peso judicial, además de que legislación aprobada por el Congreso días después de la publicación del documento estableció una amnistía para los acusados en un esfuerzo de evitar más conflictos. Marisa Daubuisson es fundadora y presidenta de la Fundación Óscar Romero, dedicada a continuar los ideales del arzobispo. Lo que nunca quedó claro es quién fue el hombre que apretó el gatillo. ¿Lo ha perdonado usted? Sí. Yo espero que estén en el cielo, por la misericordia de Dios. ¿Ha perdonado a quienes lo mataron? Sí, porque cuando hablábamos con él, me dije, yo sé que me van a matar. Él lo hizo. Antes de morir, unos días antes, dijo: el que me mate, Dios sepa que yo lo he perdonado ya. Bien dijo algunas frases proféticas. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Un pueblo que, desde el momento que su alma dejó atrás su forma carnal, lo declaró santo. El pueblo lo ha bautizado San Romero de América. Si lo vemos desde un punto de vista bíblico, teológico, Monseñor llena todas las características de los profetas del Antiguo Testamento. Hombres que son llamados para ser palabra de Dios en unas circunstancias violentas, injustas. Él dio la vida por la gente como Jesús. Y que cuando alguna gente aquí en la tierra lo critican siempre y lo acusan de cosas, yo creo que Jesús le dice: no te apures, Oscarito, porque aquí estás conmigo y tranquilo.
En febrero de 2015, a casi 35 años de su muerte, el Papa Francisco firma un decreto que declara mártir de la Iglesia a Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames por haber sido asesinado por odio a la fe y lo declara beato, el primer paso para que el arzobispo sea reconocido oficialmente como santo. Entonces eso viene a rectificar la memoria de Monseñor Romero y la verdad sobre él. Porque tanto dijeron contra él que si era marxista, que si era comunista, que si era político, que si era guerrillero. Y reconoce la Iglesia que era un hombre virtuoso, un sacerdote modelo, un cristiano auténtico. ¿Qué se siente ser el hermano de un santo? Con toda confianza le digo que yo me siento honrado como familia, honrado, agradecido a Dios, al Papa por ese regalo que nos ha dado, y también es un orgullo y un honor no solo para la familia, sino también para el pueblo salvadoreño, y muchos dicen que para el mundo entero. Y era un hombre que vivió del amor para amar y murió amando. Por eso yo diría que el mejor título que se le puede dar es mártir por amor. Óscar Romero es ya para muchos el santo de América. Un santo al que dicen admirar por la manera en que adaptó las enseñanzas bíblicas para ayudar a su pueblo, predicando justicia para el pobre, compasión para el poderoso, pero principalmente amor. Amor al prójimo, amor a uno mismo y sobre todo, amor a Dios. A nombre de Merlin del Cid, les agradezco acompañarnos en este programa. Les saludó Gustavo Valdés.